amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por la noche que nos regalaste. Te damos gracias porque nos alegra saber que cada día tu misericordia y tu amor nos alcanza. Gracias porque sabemos que nos escucha a pesar de que no lo merecemos y que gracias a la sangre de Jesús podemos venir a ti y estar seguros que nuestras peticiones van a ser escuchadas. Te pedimos, Padre, por la meditación de esta mañana y también por cada uno de los que estamos aquí. Padre, gracias y te pedimos todas estas cosas. Te las agradecemos por los méritos de Jesús. Amén. 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 El capítulo 1 de Daniel dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios permitió esto, no podía ver hacia dónde apuntaba tanta desgracia, tanto sufrimiento, y Dios solo estaba obrando la redención de su pueblo. Dios solo estaba permitiendo esto para rescatarlos del paganismo, del pecado, de la idolatría, donde el pueblo había caído. Y si Dios no permitía esto, la nación toda se perdía. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Satanás, su mayor anhelo era corromper el pueblo de Dios, destruirlo espiritualmente para que el Mesías no pudiera venir. Satanás sabía muy bien que a través de este pueblo la promesa de Génesis 3:15 se cumpliría. Ya se lo había dicho Dios a Abraham, ya se lo había repetido a los patriarcas en tiempo atrás. Entonces Satanás sabía que mientras ese pueblo estuviera mezclado con idolatría, con paganismo, Dios, que en su naturaleza es santidad, no iba a permitir tal cosa. Entonces lo que quería era retrasar la venida del Mesías, retrasar la promesa de Dios, aniquilarla de ser posible. Y solo iba a lograrlo de la misma manera como Balaam logró que el pueblo fuese sentenciado por la justicia divina al corromperlo con mujeres moabitas, al prostituirlos. Balaam logró su objetivo, que el pueblo fuese destruido. Entonces el método de Satanás era corromper al pueblo de Dios, y es el mismo método de hoy día. Satanás sabe que si mantiene al pueblo tibio, Dios no puede bendecir a ese pueblo tibio. Dios no puede derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia tibia. Entonces el asunto es mantenerlo allí, mientras el tiempo va pasando. Pero si la iglesia se despierta, apareja sus lámparas y comienza a hacer la obra de reforma en su vida, un reavivamiento de forma inevitable se llevará a cabo en su seno. Y Satanás sabe que eso no puede ser. Si él permite eso en la iglesia adventista, entonces su causa estará derrotada completamente. Y es allí donde se espera hombres y mujeres con determinaciones, esté pasando lo que esté pasando. No importa, es que sea lo que sea, por doloroso que sea, con tu hijo, con tu esposo, con tu pareja, con tu familia, no importa. Está en juego tu fidelidad a Dios y tú debes de permanecer firme como la brújula al polo, como el acero, y entonces se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo me emociono al leer los primeros textos del capítulo 1 porque puedo ver que por doloroso que haya sido, Dios está al control. Amén. Dios sigue al mando de su pueblo. Y así que ya sabemos la historia, como dijo el rey a Aspenaz, que trajese de los muchachos nobles, de buen parecer, etcétera. Se les señaló la comida que se deberían de comer, las letras que se les deberían de enseñar, los sílabos, los tomos, los libros de textos que tenían que aprender, la educación y
cultura babilónica, etcétera. Y entre ellos aparece en el versículo 6, dice, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y yo alabo a Dios, porque siempre hubieron hombres decididos y consagrados que prefirieron estar de parte de Dios, no importando qué. Y en el versículo 8 encontramos y meditamos de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. De otra manera, Daniel no hubiese logrado respuesta positiva a su petición si Dios no hubiese intervenido. Dios toca el corazón de este hombre y usando la carisma, la dulzura, las palabras sinceras de Daniel, alcanzan el corazón de este hombre. Y me da risa porque dice que cuando él convino, entonces él se llevaba la comida del rey y su vino a su casa, y aquellos le daban lo que ellos habían pedido, ¿no? Llegamos al versículo 12, te ruego, dice Daniel, que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Estaba como una tierra sedienta por adquirir aquello a lo cual su cuerpo estaba acostumbrado. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo extraño en mi mesa, en mi dieta. Son legumbres y agua. Y él estaba tan seguro que su compostura física se iba a recuperar en tan solo 10 días. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen a la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Emelsar se llevaba lo de ellos y les daba legumbres. 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Vamos a estar en los versículos 17 al 20. Estos 4 textos vamos a meditar hoy. Dice que a estos 4 muchachos Dios les dio. Aquí hay 3 palabras en este texto que en nuestro lenguaje podría sonar sinónimos, o sea, repetitivo, lo mismo, pero son diferentes. A estos 4 muchachos Dios les dio, número 1, conocimiento. Número 2, inteligencia en las letras y en las ciencias de los babilonios, de lo que ellos les habían puesto a estudiar. Y Daniel tuvo 3, entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué fue lo que realmente recibió Daniel y sus compañeros al mencionar la Biblia que tienen conocimiento, inteligencia y entendimiento? Necesitaríamos nosotros esos 3 dones que Dios le dio a Daniel y a sus amigos. Indudablemente, ¿verdad? Sí. El hecho que Dios les haya dado conocimiento, el conocimiento es algo ya propio en el ser humano. Está basado en el verbo conocer. Y esa palabrita conocer tiene implicaciones tan profundas en la Biblia. Por ejemplo, yo a Diógenes y a Marlene y a la familia puedo decir, los conozco. Más a la hermana Susi en algún momento la vi, sé de ella. Pero a Marlene y a Diógenes conozco. El conocer tiene que ver con relación, e incluso en la Biblia
dice, y Adán conoció a su mujer. El conocimiento tiene que ver incluso con la sexualidad, dando a entender que la sexualidad no solamente es un acto físico, sino también emocional, mental, incluso espiritual, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque la espiritualidad es diferente. O sea, cuando Dios les da a estos jóvenes conocimiento, ya en ellos está aquello, pregúnteme que yo sé, o sea, enciclopedias andando. En el conocimiento ellos no tenían que indagar, buscar, porque ellos ya conocían, ellos ya estaban empapados de dicho asunto. Mas, ¿por qué aparece la palabra entonces inteligencia? La inteligencia y el conocimiento son diferentes. Conocimiento ya es algo propio, es algo en ti. Tú conoces, y cuando tú conoces nadie te lo quita. Es tuyo ya, es parte de ti, forma parte de ti. Pero la inteligencia es la destreza o la habilidad para aprender. Y a mí me encanta esto. Quiere decir que Dios no los hizo hombres que ya no necesitasen buscar información o indagar más acerca de algo. Les dio inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad, la habilidad para aprender algo nuevo. Y si ustedes recuerdan, más adelante va a aparecer ese texto cuando los sabios y magos de Babilonia no pudieron darle respuesta a lo que el rey demandaba en el capítulo 2, y el rey los mandó a matar. Mátenlos a todos. Y Daniel preguntó a Arioc, si mal recuerdo, el capitán del rey, ¿por qué esa orden tan apremiante, tan apresurada del rey de mandar a matar? Y de paso Daniel y sus amigos se iban. El rey estaba, y recuerden, ¿quién era el que estaba manipulando esa orden? ¿Quién era el que quería borrar a Daniel y a sus amigos? No importando que se fuese muchísima gente. Satanás. Pero, exacto, siempre Satanás quería, porque mientras exista un hijo de Dios, Satanás estaba a sus anchas en el imperio babilónico. Todo era idolatría, todo era paganismo, todo era vicio, todo era las características de su reino, todo, hasta que llegaron esos intrusos, santurrones a la vista de Satanás, y comenzó a existir ese odio hasta el fin de sus días, hasta el fin de los días de Daniel me refiero, ese odio acerbo, ese odio satánico, no lo soporta. Satanás no soportó a Daniel ni un día de su vida. Lo odiaba. Sin embargo, Dios lo había puesto allí, y aquel tranquilo y sereno, mientras él permanecía fiel y firme a Dios, nada de lo que Satanás y sus huestes malignas trataran de hacer harían algo en él. Así que en el capítulo 2, de parte por insinuaciones invisibles, por esos poderes espirituales que operan en regiones celestes, el rey declara, y Daniel dice apresuradamente, locamente, que mataran a todos. Se olvidó de Daniel y de sus amigos, estaba tan airado que ahora Daniel y sus amigos no conocían el asunto del rey. Lo que el rey demandaba no lo conocían. El conocimiento que Dios les había dado no involucraba eso, pero Dios les había dado ¿qué cosa? Inteligencia. Y la inteligencia los llevó a buscar información en la fuente correcta. Se propusieron los muchachos hacer ayuno y oración y clamar a Dios, porque la fuente de toda enseñanza y conocimiento es Dios, mis hermanos. No es los libros al cual el mundo le llama ciencia, la Biblia le llama la falsa ciencia. ¿Por qué nosotros pasamos tiempo investigando en la falsa ciencia, cuando la fuente verdadera de conocimiento, de sabiduría y
y de ciencia es Dios y su palabra. Así que al tener inteligencia, ellos fueron a la fuente y Dios, dice, les dio nuevamente. Dios recompensa a todos aquellos que vayamos a la fuente de sus tesoros, a su escuela, a sus aulas y pasemos tiempo allí con Él. Dios concede. Yo puedo asegurarles que eso es tan cierto como el aire que respiro. Es cuestión de hacer de Dios nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro capacitador, nuestro todo. 10 minutos con Dios es más que 3 años sentados en una universidad escuchando a un hombre, dando conceptos darwinismos, dando clases, yo qué sé qué cosa, de los grandes hombres de la tierra. Necesitamos nosotros echar mano de la inteligencia, pero para ir a la fuente correcta. El mismo apóstol Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, ¿por qué no dijo, vaya a UNADECA, vaya a Andrews, vaya al MIT, vaya a Harvard? ¿Por qué? Bueno, no existían, ¿verdad? Pero ¿por qué no dijo, vaya a la escuela? ¿Por qué Jesús? ¿Saben ustedes por qué dice la inspiración que Jesús no fue a la escuela de los rabinos? De su tiempo, o sea, siempre hubo escuelas y colegios y universidades y escuelas superiores, siempre ha habido, donde los que se gradúan de tales centros educativos salen con un ego por allá arriba en las nubes. Y bueno, no es para menos tampoco, ¿verdad? Porque tanto sacrificio y inversión, está bien, ¿no? Que se sientan superados y superiores, etcétera, es con ellos. Pero la razón por la cual el Eterno, el Altísimo, no mandó a la escuela de los hombres a su Hijo amado, porque pervertirían su camino, arruinarían su ministerio. La misma razón por la cual Juan el Bautista no puso un pie en la escuela de su tiempo, porque malograrían el llamado para la cual Dios lo había traído a la existencia. ¿Por qué el pueblo de Dios en la actualidad tiene en alto conceptos los grandes centros educativos? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué comenzaron a meter esa educación como algo supremo dentro del pueblo de Dios cuando no lo es? Dios quiere que usemos nuestra inteligencia porque lo que Él dio a Daniel en menor escala se lo ha dado a todos sus hijos. Dios no hace excepción de personas. Dios se lo ha dado. Ahora, que no lo tengamos de forma tan notable, porque tampoco estamos viviendo en un tiempo como Daniel estaba exigido a vivir en esos días cruciales. Pero Dios nos ha dado a nosotros entendimiento, Dios nos ha dado a nosotros inteligencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa inteligencia? ¿A qué fuente de saber estamos acudiendo con la inteligencia que Dios nos ha dado? Dios quiere que la inteligencia que Él nos ha dado es para ir de nuevo a la misma fuente de donde vino la inteligencia que Dios nos dio. Saben que ahorita yo estoy viendo y me emociono. Despierta en mí unos sentimientos, unas emociones difíciles de expresar. Mi hija con 4 añitos, al ver que ya repite 8 versículos de memoria de este trimestre de su folleto, me da, no sé,
hay algo que sucede dentro de mí. No digo que hay algo dentro de mí, no. Sucede algo dentro de mí. Y digo, pero qué cerebrito tan chiquitito, tan tierno, tan limpio, tan santo. Y escucharla con sus propias palabritas, repetir los textos. ¿No es eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Y nosotros en qué estamos ocupando la inteligencia? ¿Para qué estamos usando la inteligencia? Este año llevamos ya casi cerca de 60 versículos. Al final de febrero estaremos alcanzando casi los 60 versículos de memoria. Hermanos, por ejemplo, el texto para el día de hoy que mandé ayer para memorizar al grupo. Impresionante declaración. Dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierto como por un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Porque nosotros estamos admirando y hasta podemos caer en el error de idolatrizar a Daniel. Pero si lo que Dios hizo con Daniel está registrado, porque es lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay un testimonio claro, hay una vida impresa en su palabra, la cual Dios dice, yo quiero y puedo y necesito hombres y mujeres como Daniel, que brillen como estrellas a perpetua eternidad en un mundo decadente, pervertido, lleno de tinieblas y pecado. ¿Dónde están los Danieles? La inteligencia, pues, que tienes, usémosla y llevémosla a la fuente correcta. Así que el conocimiento es aquello que ya es tuyo, tú lo sabes. Ya no necesitas buscar y escudriñar, el conocimiento es algo que ya... Pero la inteligencia es como una herramienta que Dios te da para seguir adquiriendo conocimiento. Ahora, ¿dónde vas a ir a dónde vas a escarbar para adquirir más conocimiento? Y conocimiento, por sobre todo, dice la Biblia, adquiere conocimiento. O sea, no hay límite. Es hora de que, dejando los libros seculares a un lado, vayamos a la fuente de sabiduría, que es todo aquello que ha sido inspirado para nuestro propio bien. La tercera declaración. Conocimiento es tuyo ya. Inteligencia es el método que Dios, es el medio que Dios te dio para que adquieras más conocimiento. La tercera declaración dice, ¿cuál fue? Entendimiento. Entendimiento. Conocimiento, inteligencia, ahora entendimiento. El entendimiento es la manera en que vas a aplicar tu conocimiento. ¿Tienes conocimiento? Excelente. Pero necesitas ahora el entendimiento para saber aplicar tu conocimiento. Daniel supo echar mano de ese conocimiento, hablar cuando tenía que hablar, callar cuando tenía que callar, actuar cuando... Todo eso lo hace el entendimiento. Porque si solo tienes conocimiento y tienes inteligencia para adquirir más conocimiento y tienes conocimiento, pero eres privado de entendimiento, no vas a saber qué hacer con ese conocimiento. Y mucho conocimiento se echa a perder en el pueblo de Dios por carecer de entendimiento. El entendimiento tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo entonces
va a poder echar mano de tu conocimiento y aplicarlo en el momento y en el lugar con las personas de manera específica, de manera adecuada. Es el entendimiento al cual deberíamos de tener temor de actuar por sí solos. El conocimiento es el almacén del saber que ya tienes acumulado, pero ¿cómo usarlo? Si nosotros pensamos que podemos usarlo por nosotros mismos, vamos a errar el blanco. Por eso dice, no digas todo lo que sabes. Porque tú puedes saber mucho, pero sin entendimiento lo único que vas a parecer un perico, un cotorro, un loro que habla en todo lado. Espera que llegue tu momento. Y esa administración del conocimiento lo da el entendimiento. Por lo tanto, el Espíritu Santo necesita, Señor, controla tu mi ser. Es algo que he venido aprendiendo con mucho dolor. ¿Cuántas veces abrí la boca cuando no tenía que, aun cuando sabía lo que estaba diciendo? Pero abrí la boca donde no debía abrirla. Y en lugar de ser proactivo, resultó siendo negativo y hasta destructivo. Se acaban relaciones personales, uno echa a perder mucha cosa. Por eso la Biblia dice que cuando el necio calla, hasta es contado por sabio. ¿No es cierto? Sí. Entonces, necesitamos que el entendimiento nuestro sea administrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí o no. Amén. Amén. No basta conocer, no basta tener conocimiento y la inteligencia para adquirir más. No, necesitamos esa área de nuestro ser, el entendimiento, comenzando con nosotros mismos, comenzando con nuestra pareja. ¿Cuándo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Qué? Aunque lo que vayamos a decir es cierto y lo estemos sintiendo, pero no es el momento. El entendimiento tiene que hacerte saber, no es el momento. Puedes echar a perder un día de alegría con tu esposa, lo puedes echar a perder por decir algo sin entendimiento. El entendimiento entonces es eso maravilloso que Dios pone en nosotros para saber cuándo, cómo. Entonces no es tanto cuánto conocimiento, sino el entendimiento que nos va a hacer pasar días maravillosos y vamos a ser gente fructífera en esta vida. Y no digo tener, muchas veces confundimos que el tener sentido de vivir es acumular riquezas, posesiones, poder, autoridad. No. Pueden tener poder, pueden tener fama, pueden tener riqueza. Esas tres cosas cualquiera las puede tener. Es más, usted puede ver un burro que va cargando millones de dólares encima, pero es burro. Hay gente tan pobre, dijo alguien, que lo único que tienen es dinero. Así que esas cosas, pero conocimiento, sabiduría y por sobre todo entendimiento, son gracias del cielo que Dios le da a sus siervos. Y las necesitamos en nuestro diario vivir. Con eso en mente, con esos dones dados del cielo, el versículo 18 dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, 3 años, correcto. Miren, todo el tiempo de preparación que tuvieron los jóvenes es porque llegará el tiempo prefijado por el rey. El Dios eterno, el Rey de los siglos, el Altísimo, el soberano del universo, ha prefijado también un tiempo donde se va a poner a prueba y se verá en ese tiempo quiénes pasarán la prueba y quiénes no pasarán la prueba.
Todo esto que Dios está permitiendo en nuestro grupito acá entre nosotros es preparación para la crisis venidera. Es preparación para el tiempo final. Es preparación. Son los últimos momentos áureos que tenemos para prepararnos. Porque el día viene, pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. Los llevaron. Ahora dice, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cómo se llama el caballero que los presentó ante el rey? Aspenaz, ¿verdad? Aspenaz, sí, porque él era el que tenía acceso directo al rey como jefe de todos. Y saben que ayer leyendo un poquito más, pero que me encanta, como les digo, no vamos a terminar, al decir terminar el capítulo 1, no quiere decir, ok, lo cerramos y se acabó. Seguiré encontrando cosas maravillosas. Dice que Melzar, era el que estaba a cargo del grupo hebreo. Porque recuerdan que Babilonia en ese tiempo estaba conquistando y derrotando y acabando con cuantas naciones se le cruzaba, y en todas las naciones hacía lo mismo. Se llevaba lo mejorcito de ese pueblo, de ese clan, de esa gente. Y Melzar, dice el Espíritu de Profecía, era el que estaba a cargo de los hebreos. Entonces, Aspenaz se los presenta al rey. El que estaba a la diestra del rey, del soberano. Él los presentó. Pregunto, ¿quién los preparó? En realidad Dios. Sí, por sobre todo, ¿verdad? Dios está. No, pero allá en la escala, en la forma en que estaban siendo educados, ¿quién estaba a cargo de los hebreos? ¿Quién los educó a ellos? ¿Melzar entonces? Melzar era el que estaba debajo de Aspenaz. Melzar era el encargado de los hebreos. Se tenía que cumplir. Pero no fue Melzar el que los presentó. Los presentó Aspenaz okay, ante el rey. ¿Quién nos va a presentar a nosotros? Ojo con esto, porque esta respuesta ustedes la tienen que saber así, de plano, ya como, yo no sé, lo más sencillo, quitarle un dulce a un niño. ¿Quién nos va a presentar a nosotros ante el Rey del Universo? Jesús. Amén. ¿Y quién nos está preparando? Él. El Espíritu Santo. El mismo, el Espíritu Santo. Que nosotros, dice, ¿quién? Dios. ¿Y quién nos está preparando? Dios no. Recuerden, Dios es Dios. Santo. Pero Dios es un Dios de orden y tiene asignación. Así como nosotros tenemos que ver que hay muchas cosas que se llevan a cabo en la tierra porque Satanás las aprendió cómo se llevaban a cabo en el cielo. Y Satanás sabe que si funciona en el cielo, funciona en la tierra. Dios es un Dios de orden. A los redimidos ante el Padre, después de que pasen la prueba, ¿cierto? Los presentará Jesús, el hermano mayor de ellos, el representante de la raza humana, los presentará. Y le dirá, dice Hebreos, aquí estoy yo y los hijos que me diste. Amén. Amén. Anhelo y añoro ese momento. Sin embargo, ¿y quién nos está preparando hoy día aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo el papel de Melzar con nosotros para darnos a Aspenaz, usando la organización babilónica, para presentarnos ante el Rey del Universo. Alabo a Dios por su Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Porque nos ama tanto, dice que con gemido. Oye, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, hacemos gemir al Espíritu Santo. No tenemos ni idea qué es eso. Porque viene Satanás y quiere reclamarnos como propiedad suya.
Y razón tiene, porque nosotros estamos desconectados de la fuente de poder, de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento, desconectados completamente. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Mas cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando hacemos esto, le damos herramientas al Espíritu Santo para poder trabajar en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Llevar a cabo el Espíritu Santo la obra que se le ha encomendado. Cuando lleguemos a Apocalipsis, de aquí a unos 3 años, cuando se acabe el tiempo, cuando lleguemos, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestro medio. Hermanos, es maravilloso. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo aparece en el libro de Ezequiel capítulo 9 con el tintero de escribano? ¿Sabían ustedes eso? No. El Espíritu Santo, ese otro ser que llevaba su tintero para ponerle el sello, es la obra maravillosa del Espíritu. ¿Quién nos está sellando? El Espíritu Santo. Y allá el apóstol Pablo, bueno, ese es tema para Apocalipsis, ¿de acuerdo? Estamos en Daniel. Estamos en el que se presentaron ante el rey, finalmente en el versículo 18. Y el 19 dice, y el rey habló con ellos. Pregunto, ¿con quiénes está hablando el rey? Con los representantes de Dios. Muy bien. ¿Con quiénes más? Con los otros que no aceptaron ser representantes de Dios. Ajá, está todo el grupo. Ahora, yo quiero pensar que como eran muchos de plano de otras naciones y todo, quiero pensar que está hablando solamente, como dice el Espíritu de Profecía, con el grupo de los hebreos. A ver, vamos aquí con esta etnia, con esta raza, con este clan, los hebreos. Y dentro de ellos, dice, y no fueron hallados entre todos ellos, todos los adventistas, los hebreos, otros, ¿cómo? No dice esos 4, les dan nombres y reconoce sus nombres originales. Y no fueron hallados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, ahora refiriéndose ya solo a ellos, estuvieron delante del rey. 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estuvieron delante del rey y no fueron hallados otros. ¿Cómo se? Miren, aquí se está poniendo en comparación la alimentación del mundo y el régimen alimenticio, la dieta original de Dios. Miren lo que se está poniendo entredicho para ver cuál es mejor. La dieta del mundo versus la dieta de Dios. La educación del mundo versus la educación de Dios. La vida espiritual de aquellos que confiaron en Dios y la vida de aquellos que confiaron en las instrucciones de los maestros, de los sabios de Babilonia. Dios le dio conocimiento, inteligencia e entendimiento a estos 4. Por lo tanto, no podría existir paralelo, parangón, comparación entre estos 4 y los otros. Dice que el rey, en el verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Ahora se van a otra liga. Ahora es contra los
canosos, los eruditos, los maestros de las universidades de Babilonia, contra los consejeros del rey. Ya no es con el grupito de estudiantes jóvenes de su edad, aquel grupo de hebreos, ya no es. Ahora van contra los magos, contra los astrólogos que habían en todo el reino. Y aún con ellos, 10 veces mejores que todos ellos. Amén. Diez veces mejores. O sea, cuando aquellos alcanzaban 10, aquellos alcanzaban 100. Cuando ellos alcanzaban 100, ellos alcanzaban 1000. Mamá mía. ¿Puede Dios hacer eso con nosotros o no? Amén. Claro que sí. Yo me pregunto, a ver si ustedes tienen idea, ¿cómo medían eso? Esa está buena. Esa está buena, hermana Susi. ¿Cómo medían eso? La declaración 10 veces mejores que aparece en la Biblia. Nosotros no podríamos medir eso ni decir, bueno, son 10 veces mejores. Lo que la Biblia nos está diciendo es que no había manera de competir con ellos. Es que la sabiduría estaba por sobre... O sea... Me imagino que tiene algo que ver también cuando ellos pidieron 10 días. También me pregunto si tiene algo que ver con el diezmo. Lo que tiene que ver con el 10, el número 10 en la Biblia significa totalidad. O sea, los chicos ya no tenían más que aprender cuando los otros tenían mucho que aprender de ellos. Es como decir, sacaste un 100 en tu examen. Aquí. Y los otros sacaron un 10. Ok. El que sacó un 100, dígame, ¿qué más tiene que seguir aprendiendo? Si ya sacó un 100. No, ya lo sabe todo, supuestamente. Domina todo. Y el que sacó un 10, ¿qué necesita? El 90% todavía. El diezmo no... Yo digo, podríamos pensar en el diezmo. ¿Por qué Dios pidió 10, no 9, no 11? Porque el diezmo es simbólico. El diezmo significa totalidad. Cuando yo le doy el diezmo a Dios, le estoy diciendo mi vida, mi ser, mi todo. Lo pongo a tus manos. El diezmo no es una cantidad arrogante y porque yo lo mando. No. El aprender ser fieles a Dios en el diezmo es confiarle en nuestro todo. No te pide 11, no te pide 20, por más que los líderes religiosos hoy día manipulen de 1000 maneras la mente del pueblo para que dé más, para que se sienta de que así está seguro. Realmente Dios no quiere eso. Si Dios te pidió 10, es 10. ¿Entiendes? Pero la salvación por obra siempre va a estar presente en cualquier lugar y hay que tener entendimiento para ver qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen de los hombres. Y los hombres están siendo manipulados por alguien más. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí termina el relato del capítulo 1. Quiero compartir con ustedes algunos textos que están allí inmersos en el relato. ¿Alguien puede leerme lo que dice Zacarías 8:23? A ver, los que tengan... Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mando a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Miren el plan que Dios se había propuesto. Dios quería darse a conocer a las naciones del mundo, a las naciones paganas. Y al ver ahora que estos chicos, jovencitos, tiernos de edad, estamos hablando de unos 20 años, 20 añitos,
ya como jefes de estados, como supervisores de supervisores de supervisores. Y cuando ellos dan testimonio de dónde la fuente de su conocimiento, de su inteligencia, de por qué están allí, los otros pueblos no hubiesen deseado tener un poco de lo de ellos. Zacarías decía ya que el objetivo y el plan de Dios era que 10 hombres de las otras naciones se agarraran del manto de un judío y le dijesen: iremos con vosotros porque hemos oído de que Dios está con vosotros. Dios quiere que los adventistas del séptimo día, su pueblo actual, viva de tal manera, viva, no dije predique, viva de tal manera que la gente, al ver su estilo de vida, exprese lo que la reina de Saba le dijo a Salomón: bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente. Una reina deseando el lugar de siervo para poder escuchar la sabiduría de Salomón. Pero Satanás, hermanos, Satanás es el culpable, y nosotros que le hemos dado lugar. Nuestros hogares no irradian lo que decimos. Nuestros cuerpos enfermizos y decadentes como los babilónicos. En todo. Y entonces el testimonio que debe de ir acompañado a la teoría, al conocimiento, lo práctico, lo palpable, la gente no lo ve. Y eso es lo que Dios quiere arreglar en mí y sin duda también en ustedes. Dios quiere arreglar eso para que la gente misma, hermanos, la Biblia dice en Hechos capítulo 2 versículos 37 en adelante, era Dios quien agregaba a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Hoy día para nosotros tener un bautismo en la iglesia, y tenemos que ir al otro lado de la ciudad a dar un estudio bíblico, asegurándonos que no conozcan por dónde vivimos, ¿verdad? O cómo vivimos. Pero Dios quiere que nuestro testimonio sea tan poderoso que la gente diga: yo quiero un poco de la felicidad, el gozo, la alegría, la paz, el bienestar, las bendiciones que Dios está derramando sobre ustedes. Yo quiero un poco, quiero conocer de tu Dios. Esa fue la experiencia finalmente de Nabucodonosor con estos 4 jóvenes. Y Nabucodonosor llegó finalmente a rendirse a los pies de ese Dios maravilloso, gracias a la consagración de esos 4 jóvenes. ¿Qué entendían estos 4 jóvenes? Que nosotros necesitamos recordar que escrito está para nosotros. Para ellos era algo práctico. Si recordamos lo que dice Primera de Juan 2:17, y vamos a leer un texto más acá, y quiero terminar leyéndoles un resumen que tengo acá acerca del capítulo 1. A ver, ¿alguien tiene Primera de Juan 2:17? Sí, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabían los hebreos eso, sí o no? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermanos. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que podamos desear, acumular, que otros tengan,
no nos dejemos engañar. Es que el engaño está tan sofisticado y tan metido que nos atrae. Pero recordemos, el mundo y todo lo que yo veo del mundo pasa, se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios. Hay un montón de textos que están acuñados a este pensamiento. Por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No basta ser religioso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir es tan fácil, hacer se requiere constancia, disciplina, sufrimiento, entrega, pobreza muchas veces. Y son áreas que muchas veces no queremos enfrentar. Dice acá, el resumen del capítulo 1, dice, entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, al principio de los 70 años del cautiverio, se contaban patriotas del Señor, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdieran todo. ¿Desea Dios eso en nosotros, sí o no? Aunque lo pierda todo, aunque pierda, yo qué sé, ellos debían de ser sus representantes. Ellos honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad. Y Dios los honró. ¿Recuerdan ustedes que en la Biblia está, yo honro a los que me honran? Cierto. A ver, díganme ustedes. Leamos este texto en Apocalipsis 2:26. Con el concepto, eso de yo honro a los que me honro está en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Mas quiero que vayamos a Apocalipsis 2:26. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 2:26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vean ustedes, este texto es aplicable solamente para después del milenio. ¿O es que realmente Dios tiene planes para con sus hijos consagrados para que brillen como brilló Daniel en el pasado? Dios tiene planes. ¿Qué hay de imposible? ¿Cómo se van a alcanzar a los presidentes? ¿Cómo se van a alcanzar a los nobles, a los poderosos de la tierra? Y allí vemos a un Ben Carson en nuestros días. Yo espero que mi hermano Ben Carson, mi hermano en la fe, ¿verdad? Sea tan devoto que con la humildad con que él aparece en las cámaras, con la serenidad con la que él habla, sea el instrumento que Dios esté usando para alcanzar a mucha gente poderosa en nuestros días en el país más poderoso de la tierra. Un hombre de procedencia humilde. Dios puede hacer mucho, mucho, mucho por medio de los que se consagran a Él. Pero tenemos que poner a Dios como lo pusieron los hebreos, en la prosperidad y en la adversidad, fieles y firmes, sólidos como el acero, sin titubear. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios estaban Daniel y sus 3 compañeros, ilustres ejemplos, escuchen esta declaración, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que se unen con el Dios de sabiduría y poder. O sea, no son relatos aislados, prehistóricos que se quedaron en el tiempo. No, son vivencias,
son evidencias de lo que Dios desea hacer contigo y conmigo esta mañana, este día, este año, en esta generación. Los padres hebreos solían... ¿Alguien habló? No. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Ya estudiamos eso. El rey, escuchen esta declaración. Tenemos 10 minutos y si de aquí no paso, pero quiero que esto quede remarcado. El rey no obligó a los jóvenes. Recuerdan que yo les hice esa pregunta antier más o menos, que si era todo eso era obligado. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciaran a su fe para hacerse idólatras. Nabucodonosor sabía, y el diablo sabía, que obligarlos era vano, porque ellos preferirían, ¿qué cosa? La muerte. Entonces dice la inspiración que esperaba obtener esto gradualmente. Gradualmente. Esta es la manera. Recuerden, ¿quién está inspirando a Nabucodonosor para lograr sus objetivos? Satanás. Y Satanás le dice: Daniel, no se te vaya a ocurrir obligarlos, porque estos aman a Dios y están dispuestos a morir antes que pecar. Ve despacito, lentamente. Hazlo de forma gradual. Alguien me puede buscar en su teléfono mensajes selectos, tomo 1, página 145, párrafo 1, y que le dé lectura, por favor. Mensaje selecto, tomo 1. ¿Ah? Tomo 1, página ¿qué? 145, párrafo 1. Mensajes selectos, tomo 1, página 145, párrafo 1. Mensajes selectos, eso sí está en... Ahora, en inglés no va a hacer la misma página. Ajá, es lo que estaba buscando. Pero en español. Tomo 1, página C. 145, el primer párrafo, punto 1. Gloria, ¿lo tienes? Porque si no, yo lo encontré. Dice aquí: estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás... Pero mira quién aparece. ¿Haciendo qué? Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. De la misma manera que él estaba operando en Nabucodonosor para engañar a los hijos de Dios, para entrampar a los hijos de Dios. Es la misma forma en que se ha metido en nuestra iglesia, en nuestro mensaje. Escuchen bien, el mensaje en este tiempo no debe ir con mixtura, no debe de ir aguado, no debe de ir pusilánime, no debe de ir tibio. Debe de ser contundente, debe de ser directo, debe de ser al punto, porque nos urge preparar a un pueblo, porque estamos en el gran día de expiación, no hay tiempo que perder. Pero cada día en nuestras iglesias, hace poco invitaron a una persona que fuera a predicar a una de nuestras iglesias y le mandaron una nota al hermano que la invitó.
Asegúrese que la persona no venga a predicar un mensaje controversial. Óigame, cuando es necesario predicar sermones controversiales para despertar los espíritus de la gente. Hoy día solo quieren sermones que le hagan sentir y creer al pueblo que está bien cuando está mal. ¿Quién ha metido eso de forma gradual? ¿Quién ha trabajado de esa forma? Satanás. De la misma manera que Satanás trabajó en Babilonia por medio de Nabucodonosor, de la misma manera está trabajando hoy día para entrampar al pueblo de Dios. Mas gloria sea a Dios, porque de la misma manera que Dios obró en Daniel y sus amigos, de la misma manera Dios quiere obrar con su pueblo hoy día. Amén. Amén. ¿Quién va a ganar? Dios. Ya ganó. Depende de quién tú eliges. Bien. También. Y es que Satanás es un imitador. ¿Cómo Dios hace su obra en nosotros? Gradualmente. ¿Cómo Dios lleva a cabo la transformación de nuestro ser? ¿Lo hace Poco a poco. de un solo rayazo y ya quedamos? No. Ahora Dios quiere despertar a su pueblo a la realidad que se está viviendo para montar guardia contra el enemigo. Para que podamos salir vencedores del lado vencedor. Como dijo Diógenes, es que Dios es vencedor. Pero Dios quiere que nosotros estemos de su lado para ser vencedores con Él. Servicio cristiano. Página 65. Miren qué es lo que dice. La hora de crisis va avecinándose gradualmente, y por eso es que no nos damos cuenta. Satanás está trabajando gradualmente en nosotros. El Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra. La crisis se está avecinando gradualmente. Por eso es que, miren, hace días hablaba con ustedes y le decía a la hermana Susi, para quedarnos bien dormiditos en el tub, en la bañera, le ponemos el agua a nuestro gusto, de forma gradual vamos poniendo el agua. ¡Ay, qué rico! Ahora ya me puedo meter, está sabrosa, y ahí nos quedamos. Si el agua estuviera tan fría, nos metemos y salimos rápido, porque no la aguantamos. Si el agua estuviera muy caliente, entramos y salimos de igual forma. Pero si gradualmente la vamos poniendo a la temperatura que nos agrada, nos acomodamos y nos dormimos en la bañera y pasamos allí todo el día feliz, tranquilos. El problema está en la forma gradual en que están sucediendo las cosas en nuestro medio. Y por eso no tenemos espíritu de urgencia, por eso no hay sonido de alarma en nuestro medio, porque se está llevando de forma gradual. Hermanos, es hora de despertar antes que sea demasiado tarde. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban a aquellos jóvenes en Babilonia. Era una corte corrompida y lujuriosa. Hasta pecado es echar la imaginación a andar de cómo se vivía en esa corte. Mas aún así, dice, ellos no se contaminaron. Gloria a Dios por ello. Amén. Nosotros, para contaminarnos con la corrupción y la degradación que hay en el mundo, muchas veces tenemos que irlo a buscar. Aunque muchas veces en la calle tus ojos son testigos de cosas que repudian, que ofenden. Sin embargo, no necesitas aún contaminarte. Porque el hecho de que tus ojos vean no tienen que arrastrarte detrás de lo que ellos están contemplando. Tú puedes montar guardia en ese momento y voltear para otro lado. Hacer pacto con tus ojos de no pecar, de no ver todo aquello que ofende a Dios.
Si Daniel lo hubiera deseado, podría haber hallado en las circunstancias que lo rodeaban una excusa plausible para apartarse de los hábitos estrictamente temperantes. No estoy en casa, voy de viaje, solo hay McDonald's, pues nosotros somos los que hacemos eso. Daniel no. Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor gobernante de la tierra, aún más que su propia vida. Esa debe de ser nuestra postura, nuestra determinación, nuestro deseo. El Señor miró con aprobación la firmeza y la abnegación de estos jóvenes hebreos, así como la pureza de los motivos, y su bendición los acompañó. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Porque escrito está: yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y para terminar, dice: los jóvenes de hoy, me cuento con ellos, porque quiero lo que aquí dice. No por ser jovencito, adolescente, nada de eso. Dice: los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. Porque la vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que él hará en favor de los que se entregan a él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Alabado sea Dios. Amén. ¿De dónde leíste, Donald? Profetas y Reyes. Ok, sí. El capítulo se titula En la corte de Babilonia, parece. Algo así, ¿verdad? Sí. Que dice que de la misma manera que Enoc caminó con Dios, estos jóvenes caminaron con Dios. Y Dios quiere que nosotros también caminemos con Él. Y todo lo que pudimos ver en el capítulo 1 no es historia solamente. Es testimonio a la cual nosotros podemos echar mano, porque es lo que Dios espera de nosotros hoy día. Lo más relevante, lo más fundamental está en el capítulo 1, para que después podamos apreciar y deleitarnos y mirar sin miedo lo que viene a continuación. Porque son libros que no deben de despertar inquietud, angustia mental, nada de eso, sino esperanza, consuelo de que en medio de toda tribulación del pueblo de Dios, Dios está presente con nosotros. Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias por darnos esta oportunidad maravillosa cada mañana, de lunes a viernes, de pasar tiempo juntos meditando en tu palabra, echando mano del recurso que has dejado para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Tu paz y tu bendición acompañe a cada hermano mío este día, en sus labores, en sus diferentes desafíos que vamos a tener que enfrentar, que puedan ver palpablemente la intervención tuya a su favor. Gracias, Padre, por el capítulo 1 de Daniel, que está allí esperando que nosotros echemos mano de tus promesas, de tu forma de operar en favor de tus hijos, porque es el mismo Dios, es la misma manera en que tú quieres conducirnos el día de hoy. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, preparándonos para que en la mañana gloriosa podamos comparecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Acompáñanos este día con tu bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz día a todos. Feliz día para todos.